establecimiento de uno, la Hacienda española considera que eres residente fiscal en España y se tienen que aplicar las normas de los residentes que no son objeto de esta charla. Pero si no cumplimos ninguno de estos tres, entonces tenemos una serie de obligaciones fiscales en los siguientes casos. Bien, las rentas que se gravan en España son las siguientes. Por supuesto, si tenemos un establecimiento permanente en España, es decir, montamos una empresa española o una delegación de una empresa extranjera que opera en España. Es decir, una sucursal de una de nuestras empresas que hace operaciones en España o montamos una empresa española, empresa o comercio. Luego, hay una serie de rentas que se obtienen sin establecimiento permanente. Es decir, un profesional que viene a realizar un trabajo o un artista que viene a hacer una actuación. Este tipo de rentas también están tipificadas como que deben tributar en España, salvo algunas excepciones que son muy específicas. ¿Vale? Aquí están todas desglosadas, por ejemplo, las actividades de instalación, la prestación de servicios a empresas españolas o actividades españolas, por ejemplo, que vinierais a hacer aquí un oleoducto dentro de España desde una empresa extranjera. Por supuesto, como hemos dicho antes, los artistas, los deportistas y las actividades anexas, es decir, cuando vienen a hacer un concierto, pues si vienen desde fuera también a montar el escenario, los equipos de sonido, todas esas rentas generadas por esos servicios también estarían afectas a la tributación en España. Bien. Luego, las rentas del trabajo de aquellas personas que trabajen en España pero no cumplan los requisitos que hemos mencionado en la primera diapositiva. Es decir, las rentas del trabajo, cuando yo vengo en virtud de un contrato a trabajar y recibo un salario. Bien. Si no se cumplen las tres reglas que hemos dicho al principio, están siempre sujetas al impuesto de no residentes, siempre que sea un pagador español, una administradora pública española o incluso seamos tripulantes de buques o aeronaves de empresas que tengan la residencia en España, salvo que podamos demostrar, y habrá que demostrarle a la Hacienda española, que en el origen nacional de esos empleados se les está gravando con un tributo análogo al que se pagaría. Si trabajamos en España y dejamos de trabajar en España, pero hemos adquirido derechos de prestaciones o de pensiones, esas pensiones van a ir retenidas y gravadas en origen, aunque ya no seamos residentes. ¿Vale? Es decir, todas las prestaciones y pensiones españolas van a ir gravadas en origen, es decir, nos van a pagar por el neto. Y, por supuesto, si somos consejeros o administradores de empresas españolas, pero no tenemos por qué residir en España. ¿Vale? La siguiente categoría de rentas, que en este caso son rendimientos sujetos a tributación, son los rendimientos del capital mobiliario, es decir, los rendimientos de nuestras inversiones en España. Por ejemplo, dividendos de empresas españolas, intereses. Yo hago un préstamo a una empresa española o a un particular español siendo no residente. Los intereses tributan en España. Los cánones, los derechos de imagen y los derechos de propiedad industrial. Yo soy propietario de una patente internacional y licencio a una empresa española y esa empresa española me paga por esa patente. Esos cánones de patente tienen que tributar en España. Y en general hace la Hacienda española una bolsa es de cualquier rendimiento pagado por un residente. De manera que aquí nos quedamos al arbitrio de la Hacienda española para decir qué está sujeto y qué no. En España, la Hacienda española siempre se deja esta bolsa de decido yo. No sé cómo lo harán en los países de orígenes que estén ustedes. Por último, los rendimientos inmobiliarios. Los rendimientos directos o indirectos procedentes de explotación de inmuebles, es decir, alquileres o ventas de derechos como usufructos, están sujetas a pago de impuestos en España. Pero, además, si tenemos en España inmuebles que están a disposición de sus propietarios, es decir, vacíos, para que ustedes vengan de vacaciones, en España
se nos asigna una renta inmobiliaria a los residentes y en este caso también a los no residentes, que es un ingreso que no existe, pero que se nos considera a efectos de pagar un impuesto. Esto se llama rentas imputadas al contribuyente por los inmuebles puestos a su disposición, que es el punto número 8. Esto es muy importante, es decir, una vivienda vacía en España paga impuesto de la renta de no residentes, además de los tributos que tenga el bien por el hecho de estar radicado en España. ¿Vale? Y por último, la última categoría serían las ganancias patrimoniales, es decir, la transmisión de elementos patrimoniales en España. Es decir, compra-venta de acciones, compra-venta de inmuebles, compra-venta de negocios, es decir, todo aquello que suponga una transmisión de patrimonio, en las cuales se establece un precio de adquisición y un precio de venta. Esa ganancia patrimonial en la diferencia de ambos valores está sujeta a tributación. Es así de sencillo. También ocurre que hay empresas que, no siendo residentes, tienen bienes inmuebles en España. Estas empresas, si nosotros hacemos compraventa de participaciones sociales de estas empresas, aunque no coticen en España, pero su patrimonio sea español, esto también se consideraría una ganancia patrimonial española y, por lo tanto, sujeta a tributación en España. Esto es muy importante, porque esto pasa mucho con los fondos de inversión inmobiliarios. No tienen por qué estar radicados en España, pero pueden tener un patrimonio importante de bienes inmuebles en España. Entonces, esta compraventa de participaciones, si es detectada por la Administración Tributaria Española, podría sujetarlas al impuesto de transmisiones patrimoniales o de no residentes españoles. Y por último, también referente a bienes inmuebles, cuando se incorpora al patrimonio del contribuyente en bienes españoles, pero no por la vía de la transmisión, sino pues como una ganancia por una apuesta o por algún tipo de adjudicación que no se esté considerada una transmisión, o bien inter vivos, que es una compraventa, o bien mortis causa, que sería una herencia. Esta incorporación patrimonial también estaría sujeta a impuestos en España. Esto podéis ver que al final es un poco complicado, y lo que sí que permite la Hacienda española es tener en España un representante y un domicilio de dicho representante para recibir notificaciones y comunicarse con la Hacienda española. Nosotros siempre recomendamos que en España, a los no residentes, contactar siempre con cualquier tipo de profesional fiscal español, asesor fiscal, gestor administrativo, colegiado de económicas, lo que vosotros queráis, para estar al día, porque todas estas legislaciones provienen de una serie de modificaciones a lo largo de los años, desde el 2004 hasta la última en el 2015, en la cual la Hacienda española va incorporando cada vez más rentas y transmisiones sujetas a impuestos en España. Esto es muy importante porque la actualización, cuando estamos hablando de no residentes, tarda mucho más en detectarse y se cometen, digamos, actuaciones fraudulentas no voluntarias. ¿Vale? Bien, ahora pasaríamos a ver qué impuesto se paga por todas estas rentas y transmisiones sujetas. Bien, esto es muy sencillo. En España, con carácter general, si no está delimitado en los siguientes puntos, se paga el 24% de cualquiera de lo que hemos enumerado hasta el momento anterior, salvo que seas residente en la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo con intercambio efectivo de información tributaria. En estos casos, el tipo es fijo y rebajado al 19. En el caso de pensiones y prestaciones, lo que tenemos son 3 tramos muy parecidos a los impuestos que pagan los residentes españoles, que en vez de 3 tenemos 6 tramos, y es una parte de cuota fija más otra parte por el exceso hasta el siguiente tramo, en el que se aplica un porcentual, que sería el de la última columna. ¿Vale? Esto normalmente, cuando se reciben prestaciones, vienen retenidas en origen y generalmente lo único que hay que hacer es una declaración informativa. ¿Vale? Pero en las administraciones españolas o las instituciones de fondos de prestación españoles pagan ya con estos impuestos en función de la situación del perceptor, ya retenidos, y lo declaran en nombre del perceptor.
Por último, hay una serie de casos especiales, como son los trabajadores de delegaciones diplomáticas o consulares, que en vez de pagar el 19 o el 24 pagan el 8, las operaciones de seguro y reaseguro en España, que pagan un 1,5, los buques y aviones que toquen territorio español, que simplemente pagan un 4, los dividendos e intereses y ganancias patrimoniales, que es toda la última parte que hemos visto algo anteriormente, pagan el tipo mínimo que pagan los residentes españoles, que es el 19. Los españoles tenemos luego un tipo aumentado en función de la cantidad, los no residentes pagan siempre el mínimo. Los rendimientos del trabajo de los contratos de temporada, que aquí en España hay mucho, es decir, gente que viene de otro país, pues por ejemplo ayudar a las cosechas o bien a la temporada turística para hacer trabajos de hostelería o trabajos de soporte en las empresas de cruceros en España, pues se les retiene el mínimo y es lo único que pagan, que es el 2%. Y luego la particularidad de las transmisiones patrimoniales del inmuebles. En este caso, aquí el adquiriente, tanto si es residente como si no es residente, siempre que el vendedor sea no residente, está obligado a retener un 3% del precio, a ingresarlo en nombre del vendedor en la Hacienda española. La única excepción de esto es cuando el inmueble se aporta como capital social o como ampliación de una capital social de una sociedad residente en España. ¿Vale? Este impuesto generalmente se hace a cuenta de una liquidación posterior, pero en la práctica no es recuperable en el 98% de los casos, según una consulta que además hemos realizado recientemente para uno de nuestros clientes. Si no se cumpliera, porque esta es una obligación que tiene que hacer el comprador, cuando la Hacienda española detecta que el transmitente es un no residente, el inmueble queda obligado al pago mediante una retención o un embargo provisional en el registro de la propiedad española. Es decir, sería el comprador el que tendría que subsidiariamente pagar este impuesto. De manera que el comprador tiene en este caso que ser lo suficientemente diligente como para hacer esto, porque si no acabará pagándolo como propietario del inmueble a posteriori. Quedando, por supuesto, abierta la posibilidad de repercutir del comprador al vendedor en los tribunales, con toda la complicación que ello conlleva. Y en principio no habría más impuestos que hacer. Simplemente hacemos una notación que en el caso de no residentes, las deducciones en estas liquidaciones de impuestos son muy inferiores que las que tenemos los residentes. Solo se permiten los donativos conforme a la ley de impuestos de residentes, que son todos fundaciones, ONGs y algunos donativos de interés cultural o caritativo en siempre empresas o fundaciones o bien muy internacionales o bien españolas. Y las retenciones a cuentas, que realmente no es una deducción, sino que es un pago anticipado del impuesto, porque muchas veces se nos obliga a pagar el impuesto por anticipado, como puede pasar en el caso de las empresas. Esto es muy interesante de ver porque hay algunas de los impuestos que, según el tipo impositivo, son muy parecidos a los de los residentes y entonces en un momento dado al no residente le podría interesar hacerse residente fiscal en España, puesto que el tipo del no residente y del residente son muy parecidos, pero los residentes tienen derecho a mayores deducciones de la liquidación impositiva. Entonces esto es un estudio que convendría hacer de manera previa antes de decidir, en el caso de que la persona pudiera elegir libremente por sus posibilidades la residencia fiscal en un país o en otro, sería muy importante ver que si yo al final tengo aquí una serie de rentas que pago lo mismo siendo residente o no residente, me podría convenir ser residente porque tengo derecho a deducciones como los residentes. Y bien, por último, simplemente vamos a esquematizar los modelos más importantes de presentación, aunque esto normalmente se lo hace un profesional que aquí en España, pero generalmente a las empresas los modelos son el 200, 202 y 206, que corresponden al impuesto de sociedades, que es tanto para residentes como para no residentes, es decir,
lo que hemos dicho de las rentas derivadas de establecimiento permanente en España, y las personas físicas que tendrían que presentar unos modelos especiales de impuestos de no residentes, que son los modelos 210 y 216, el 216 para las retenciones. El modelo 210, que es el más común, aquí quiero hacer un pequeño apunte porque la Hacienda española es un poquito complicada a la hora de presentar este modelo. Este modelo, cuando uno tiene intereses sujetos a gravamen en España, se presenta en diferentes plazos en función de la naturaleza o bien del resultado de la liquidación. Esto, así dicho, es una auténtica locura, porque si la liquidación te sale a pagar, la Hacienda española en determinadas ocasiones te pide que lo hagas trimestralmente, y si te sale, en este caso nunca puede ser negativa, sino liquidación cero, entonces te dice que hagas una declaración tipo cero de manera anual. Y esto es muy importante conocerlo porque incumplir los procedimientos en el plazo hacen que la Hacienda española pueda incoar un expediente sancionador. Entonces, en este caso se refiere sobre todo a los alquileres de inmuebles españoles. Es decir, yo me compro un inmueble en España y lo alquilo, con lo cual es una renta absolutamente sujeta al impuesto de no residentes, que tiene una serie de condicionamientos o una serie de deducciones que el propio impuesto te permite hacer aunque no seas residente, porque esos modelos, es decir, los gastos incurridos para alquilar este inmueble, más la amortización contable del inmueble, son deducciones permitidas en este impuesto y solo en este impuesto. Entonces, te puede salir cuota cero, en cuyo caso lo tendrías que hacer en declaración anual, o cuota positiva, es decir, a ingresar a favor de la Hacienda Pública Española. Si sale a ingresar, hay que presentar la declaración de manera trimestral. Si sale resultado cero, hay que presentarla de manera anual. Esto es muy importante conocerlo o ponerse a disposición de que te lo explique un profesional en España, porque si no es muy fácil incurrir en sanciones. ¿Vale? Y luego estaría este mismo modelo, es el que se hace también para las transmisiones patrimoniales, que es en el momento de la venta del inmueble, es decir, cuando nosotros vendemos y cogemos un precio de venta, tenemos un plazo de 1 mes más 3 meses posteriores para presentar una declaración en el momento que nos toque, según la fecha de la venta, para liquidar los impuestos de esta transmisión patrimonial. Y en principio, pues esto sería todo lo que podemos explicar sobre los impuestos de no residentes. Sí me gustaría hacer una acotación en cuanto compramos bienes o tenemos bienes, tanto muebles o inmuebles. Los bienes, al estar en España o ser residentes en España, en el caso de los bienes muebles, están sujetos muchas veces a tributos municipales o a cánones o a tasas. Todo esto no es que sea, es independiente de la residencia fiscal, está afecto al bien y por lo tanto se ha de pagar. ¿Vale? Esto no tiene nada que ver con la persona ni con el propietario. Es decir, la tasa de basuras de un inmueble en el municipio de Málaga hay que pagarla tanto si es residente fiscal en España como si es no residente fiscal en España. Esto es simplemente un apunte para terminar. Y bueno, en principio, Laura, no sé si nos han hecho algún tipo de preguntas. Si no, yo en esta presentación que se os va a facilitar, pongo a vuestra disposición mi correo electrónico y gustosamente, o también a través de los organizadores, iremos contestando las preguntas según nos vayan llegando. Muchas gracias, Guillermo, ha sido muy interesante. Quería hacerte una pregunta Sí. un poco práctica, porque yo estoy en Bélgica y desde Bélgica hay muchos ciudadanos belgas o residentes fiscales belgas que van a comprar una casa en la playa, en la zona de costa, ¿no? Sí. Quería que nos explicaras un poco el procedimiento de esa compra, porque no es ir a comprar, sino que para comprar, por ejemplo, necesitas un NIE, necesitas un documento nacional de extranjería. Bueno, Cuéntanos a un ver, poco cómo se hace. no es, o sea, es decir, no es necesario NIE siempre que actúes a través de un representante. La representación para poder comprar un inmueble en España sería un apoderado. Este apoderado tendría que hacerse a través de una notaría
bien española, bien en un consulado español, o bien un poder traducido de un notario extranjero, pero que lleve la apostilla de la Haya, entonces a favor de un residente que actuaría en nombre de los compradores. En este caso no haría falta NIE para poder comprar. En el caso que lo que vamos a hacer personalmente, para empezar habría que desplazarse a España, con lo cual habría que hacerlo en una notaría española y efectivamente necesitaríamos un NIE. Para conseguir este NIE deberíamos tener por lo menos una residencia, aunque sea provisional en España. Es decir, habría que hacer un expediente de residencia en España. Hay una serie de casos y de causísticas en las cuales el Estado español concede residencia directamente en España a las personas que compren un bien inmueble que esté por encima de determinado valor. Si mi memoria no falla, creo recordar que eran 500.000 euros, Laura, ¿verdad? Sí, creo que sí. Entonces, si tú vas a comprar un inmueble en España cuyo valor es mayor de 500.000 euros, directamente se te concede la residencia no necesariamente fiscal, sino la residencia en España, que es la que habilita la residencia normal, no fiscal, la obtención de un NIE. Por supuesto, en el caso de los ciudadanos belgas, también lo tienen mucho más fácil porque al ser residentes de la Unión Europea, simplemente tienen que comunicar sus intenciones y pueden obtener un NIE con mucha más facilidad que un extranjero extracomunitario. ¿Vale? Pero en el caso de hacer una adquisición de inmuebles por debajo de los 500.000 euros, lo más aconsejable sería apoderar a un profesional intermediario de bienes inmuebles o a un representante tributario, como podíamos ser los gestores administrativos o un fiscalista, o bien, o a la persona que consideremos, o simplemente a un amigo residente que ya sea residente en España, para que con un poder simplemente delimitado para comprar esa vivienda en ese precio, firme por nosotros en una notaría española en la compraventa. De lo contrario, habría que obtener un NIE para para que el notario español nos identificara de manera fehaciente en la operación de transmisión. Ajá, y eso en el momento, gracias por la explicación, eso es en el momento de la compra. Luego, una vez que ya tienes la vivienda anualmente, nos has explicado en caso de que la vivienda tenga rentas por alquiler. En caso de que no tenga rentas por alquiler, igualmente, ¿no? Hay que Igualmente hacerlo, hay que eso es. hacer un impuesto. Ajá. Esto yo desconozco si en el resto de países ocurre, pero aquí a los españoles nos pasa. Es decir, una vivienda vacía genera impuestos sobre la renta. Es decir, porque está a tu disposición, la Hacienda española te calcula una renta ficticia que tú no cobras, que sería digamos, una especie de coste-oportunidad, sería el concepto financiero, y sobre esa renta te aplica un tipo impositivo, que en este caso es el que hemos dicho, el del régimen general, o bien el 24 o bien el 19. Y eso hay que ingresarlo en un modelo 210 de manera anual. Bueno, también hay que decir para los que son extranjeros que tienen una vivienda en España, que estos impuestos, este tipo de impuestos anuales, si la vivienda está a disposición del propietario, no está alquilada, en general son impuestos muy bajos, de tasa muy baja. Sí, sí. Que es verdad que son la cantidad a pagar es baja, pero es importante conocerlo para que Hacienda no piense que si no lo has presentado, que estás intentando defraudar y entonces las multas son altas. El problema es que te incoan un expediente sancionador y Hacienda, en función del plazo desde que no hemos declarado, puede llegar desde el 50 al 150% más intereses sobre el principal. Y entonces, una cosa que, por ejemplo, yo este año lo he tenido que hacer sobre una vivienda a disposición precisamente de una residente fiscal en Bélgica, una vivienda de, creo recordar, de 200.000 euros, generaba al final la cuota tributaria eran, creo que si no recuerdo mal y hablo de memoria, 47 euros. La cuota tributaria es la cantidad a pagar a Hacienda. Quiero decir, eso es, la cuota tributaria es lo que resulta pagar después de aplicar a esa renta, que una vez calculada se convierte en base imponible, aplicar el tipo impositivo. Y salían 47 euros. Simplemente lo único que pasa es que si no lo hacemos, pues Hacienda pues te acaba cobrando, pues si no lo hemos hecho nunca, llevamos 4 años sin hacerlo, nos aplica intereses de los 4 años más una multa del 150% del principal.
Y además Tampoco hay es que que sea tener, mucho, pero sí, esos 47 euros se te convierten en casi 300. sí, no, y además para los que son no residentes en España es importante que lo conozcan también porque además Hacienda, en caso, siempre que hay una revisión fiscal, Hacienda va 5 años atrás, pero en caso de que se considere que hay intento de fraude fiscal, entonces va, creo que recuérdame, hasta 10 o 15 años hacia atrás, no me Bueno, acuerdo ahora exactamente. sí, antaño podrían llegar incluso, dependiendo si el caso fuera en la jurisprudencia civil, podrían llegar a los 15 años. Ujú. A los 10 años en el caso de delito, la cantidad en este caso defraudada, si se considera delito, entonces podrían tirar hasta 10 años atrás y la prescripción normal de deuda tributaria está en los 4 años y un día, es decir, los 4 Ujú. ejercicios que son de facto 5 años. A ver, Hacienda te podría hacer más de los 5 ejercicios y luego eso, si no estamos de acuerdo, habría que resolverlo en la jurisprudencia contencioso administrativa, que es demandar al Estado español. Ujú. Yo no sé cómo es en el resto de países. Normalmente los tribunales, para que le quiten en España la razón al Estado, tiene que ser un caso de flagrante injusticia. Ya. No, pero bueno, ya recordamos a todos que en todos los países no conocer la ley no exime de su cumplimiento. No, por supuesto Así que no. que es mejor contar con alguien que realmente la conozca cuando vas a un país que Claro. tú no conoces para que te asesoren. Una cosa muy importante es que para los no residentes, la Hacienda Pública Española permite la designación de un representante. Ese representante puede ser perfectamente un profesional y las notificaciones, tanto electrónicas como en papel, las puede recibir tanto el contribuyente como el representante, Ujú. ¿vale? Y entonces, a ver, no podríamos acometer cualquier expediente incoado o cualquier obligación tributaria en plazo y forma para Ujú. que no nos diera lugar a un expediente sancionador con 5 ejercicios atrás y nos encontráramos con una deuda tributaria en España que de no pagarse, y da igual la cuantía que sea, la Hacienda Pública tiene costumbre de, si no se lo cobra de las rentas del deudor, hace una anotación en el registro de la propiedad sobre el bien inmueble de manera que impide su transmisión o, llegada a cierta cuantía, la Hacienda española podría embargar el inmueble completo para cobrarse la deuda. Entonces es muy importante en este caso hacer uso de o bien un representante, que bien puede ser una persona conocida, residente en España, o un profesional. De manera que las notificaciones se puede definir tanto un domicilio a efectos de notificaciones, tanto como una persona o una dirección electrónica también de notificaciones. Es decir, la Hacienda Española también permite poner a disposición de la Hacienda una dirección de correo electrónico con un trámite muy sencillo para que ahí se reciban notificaciones oficiales españolas. ¿Qué es lo que ocurre? Si se cambia el correo electrónico, hay que hacer el trámite del cambio. Esto es muy importante. Lo que pasa es que un profesional que sea representante de un contribuyente no residente y que ponga a su disposición sus servicios como receptor de notificaciones, normalmente va a generar, es una especie de prestación de servicios mensual que hay que hacerlo en el caso de una carga de trabajo importante. Si no, lo recomendable es tener una dirección electrónica de notificación. Ujú. Muy bien. Pues muchas gracias, Guillermo, por tu participación en este congreso. Ha sido muy interesante. Encantado. Eh, bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan en el grupo de Empodérate Tú Puedes. Mi nombre es Laura Pont. Ha sido un placer compartir con vosotros esta charla. Cualquier duda que tengáis, podéis contactar a Guillermo a través de Facebook o solicitarnos sus contactos. También los tenéis ahí, tenéis el correo electrónico 3657@gestoresmadrid.org. Y bueno, un saludo a todos, pasar un feliz día y nos vemos. Hasta Muy luego. buenas noches a todos.